Ustedes saben que nosotros no reunimos en edificios, sino que reunimos en Cristo. O sea, y la reunión no la convocamos nosotros, sino que la convocó Él. Él nos reunió en Él. Y hay tantos conceptos que están asumidos por nosotros, comunicados por nosotros, pero por una cuestión de misterio. Un misterio que solamente Dios está revelando a los santos. Hablamos de lo que no conocemos. Tal vez hoy, si el Señor encuentra en nosotros buena tierra, por la semilla que va a poner, comience en nosotros un proceso de conocimiento para poder expresar aquello por lo cual fuimos creados, que es la gloria de Dios en nosotros y nosotros en Él. Si ustedes me permiten, por favor, cierren sus ojos un minuto y oren conmigo, por favor. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo lo que te ruego es que nos libres de la escasa vocación, de las escasas lágrimas por nuestros pecados. Que nos perdones por ser superficiales en la oración, tan escasos en nuestra comprensión de las verdades sagradas, tan conformes en medio de un plan de salvataje con una urgencia tremenda. Necesitamos el gozo de Jesucristo en nuestra vida de carácter eterno. Te ruego que profundices en nosotros una reverencia, un temor reverencial de la santidad y del poder de nuestro Dios, que es fuego consumidor. Quema todo lo que no es Cristo, Señor, en nuestra vida. Comenzá esta noche y conducinos al gozo de la cruz, a tomar la cruz poniendo el gozo delante de nosotros con temor y temblor como el árbol de la vida, doloroso y lleno de esperanza. Señor, no nos des absolutamente nada del modo en que el mundo lo desea, para que Cristo sea siempre en nosotros el todo y en todos. Te lo ruego esta noche, revelanos a Cristo, revelanos tu palabra, y me gozo en decirlo y me gozo en abrazarte en la comunión con mis hermanos esta noche. Glorificate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a rogarles que nada nos distraiga, porque esta noche vamos a charlar, vamos a hablar, pero si podemos, ustedes saben que Dios no le habla a esta cabeza que nosotros tenemos acá. ¿Sí sabían eso? O sea, Dios no le habla a nuestro cerebro. Dios le habla solamente a su Hijo. Dios le habla a Cristo, no nos habla a nosotros. Dios le habla a su Hijo y nosotros estamos en el Hijo. Cristo se impartió en vida después de ser glorificado
en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, del cual nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Cuando el Padre habla, le habla a la cabeza de la iglesia, le habla a Cristo, le habla a la mente de Cristo. Hoy vamos a hablar de verdades sagradas, bíblicas. Yo puedo tener un pensamiento ordenado acerca de las verdades bíblicas, pero eso no quiere decir que Cristo me sea revelado. Porque el único que me puede revelar al Hijo es el Espíritu. Yo puedo tener un instituto bíblico y enseñar acerca de la palabra de Dios y nunca ver la revelación de Cristo en mi vida. Por eso que probablemente todos podamos tener hoy, si Dios lo permite, un pensamiento ordenado acerca de las verdades que hoy vamos a hablar. Pero si Dios no le habla a la mente de Cristo, si yo no estoy operando en el Espíritu, no voy a reconocer a Cristo como la palabra. Entonces necesitamos una completa disposición para que ocurra algo extraordinario esta noche en nuestras vidas. Algo que nos transforme para siempre. Nosotros sabemos por revelación divina que Cristo es la palabra. Amén. Porque cuando nosotros hablamos de la Biblia le decimos la palabra de Dios, ¿o no? Pero hay que diferenciar, hay una diferencia sustancial entre la Escritura y la palabra de Dios. No es lo mismo. Porque ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra. Un día, la palabra, el verbo, se encarnó. Aquello que solamente era comunicado con dichos, expresado de parte de Dios, la manera en que el Padre se daba a conocer, esa palabra un día se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cristo es la palabra. Y sabemos nosotros, dice el escritor de Hebreos, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora síganme. Antes de que todo fuera creado, Dios existía y resplandecía en su propia gloria. La expresión de su persona, de todos sus atributos, manifestado en la persona de su Hijo, expresándose a través del Espíritu, manifestando la gloria de Dios. En la eternidad de Dios y por su perfecta voluntad decide hacer la creación. Y Dios no habita en ninguna parte de la creación, porque la creación fue creada en Él. La creación está en Él. Y es por Él y es para Él. Y todo eso fue creado por el poder de su palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. O sea, cuando Dios habló, ¿qué dijo? Dijo Cristo. Se expresó a sí mismo por medio del Hijo, que es la palabra, y todo fue creado. Y toda la creación se sustenta por el poder de su palabra. Amén. En un momento determinado, el hombre que fue creado en esa realidad dominante, en la expresión de la gloria de Dios, o sea que nosotros fuimos creados en Él,
por Él. ¿Saben qué es estar creado en Él? Por ejemplo, un miembro de tu cuerpo está ¿dónde? En vos. ¿Qué tiene de vos? Todo tu ADN, toda tu sustancia. Sos vos. Fuimos creados en Él, para formar parte de Él. ¿Para expresar qué? A Dios. Fuimos creados para expresar a Dios, para expresar su sustancia, para expresar su gloria. Y entonces aparecen todos los profetas, toda la escritura de punta a punta, y el Señor dice a través del profeta Isaías: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Llega el pensamiento apostólico y Pablo dice: todo lo que hagan, todo, así coman, beban, cualquier cosa que hagan, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, porque ese es el motivo para el cual fueron creados. Nuestra vida tiene que ser un culto racional. La adoración no es un evento. Fuimos creados para su gloria, para expresar, disfrutar y deleitarnos en su gloria. Esa es la realidad dominante en la cual fuimos creados. Pero un día el hombre menospreció la gloria de Dios y apreció su propia gloria, queriendo ser como Dios. Esa fue la propuesta del diablo: van a ser como Dios. Y buscaron su propia gloria y menospreciaron la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús es la esperanza de gloria? Porque es la única esperanza de que nosotros seamos devueltos ¿a dónde? A la gloria de la que fuimos destituidos. ¿Me siguen, verdad? Cristo, la palabra. Así que ahora había un hombre destituido. Es un hombre fragmentado porque muere espiritualmente. Nosotros fuimos creados seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, pero ahora el hombre había muerto espiritualmente. Así que era cuerpo y alma solamente, porque el espíritu estaba muerto y no tenía manera de vincularse, de relacionarse ni de conocer a Dios. Así que dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos, Dios habiendo hablado en Hebreos 1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Es un punto bien importante para poder entender. Porque el pueblo destituido antes de que venga Cristo, porque no hubo un pueblo espiritual hasta que vino Cristo, donde fuimos engendrados y nacidos de el Espíritu. Mientras tanto eran naciones naturales, porque estaban muertos espiritualmente. No hubo un nuevo nacimiento, no hubo una esperanza de gloria hasta que vino Cristo. ¿Y cómo lo solucionó? ¿Cómo le hablaba a Dios a un pueblo que estaba muerto espiritualmente y que no podía oír, no podía ver y no podía entender lo que Dios dice? Dios lo resolvió poniendo figuras y sombras. ¿De quién? De Cristo, que es la palabra del que había de venir. ¿Y qué es una figura y una sombra? Bueno, supónganse que ustedes están en un lugar, un día de sol, en una casa hablando, tomando mates, y ven la sombra de una persona que pasa, una figura. Y tú decís, ahí hay alguien. Porque si está la sombra de una persona ahí, es porque la persona está ahí. Es la garantía de que esa persona está ahí. Pero la sombra
no es la persona. Los apóstoles dicen, ellos eran figuras, eran ungidos, pero eran la figura y la sombra del verdadero ungido, del único ungido, que no había venido hasta ahora, que tenía que venir. Así que Dios escoge ungidos y habla a través de ellos. Así que hablaba a través de los profetas. Los ungidos del antiguo pacto eran pastores, reyes, sacerdotes y profetas. Y Dios hablaba a través de los profetas y les decía al pueblo lo que Dios decía. Pero en los postreros tiempos, dice Hebreos 1:2, Dios nos ha hablado ¿por quién? Porque Cristo, ¿quién es? La palabra. Y ya no es una sombra ni una figura, sino que es la persona que estábamos esperando, el que había de venir, y ya vino. Por lo tanto, lo que la iglesia tiene que hacer es erradicar todas las sombras y las figuras que hay, porque ya vino. ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir eso? Es como que, digo, yo estoy esperando una persona, o sea, ¿por qué yo, supóngase que estoy esperando a mi esposa que se fue, no sé, de un viaje 10 años y le hablo y miro el retrato y un día viene y ya está ella y yo le sigo hablando una foto? ¿Cómo le vamos a seguir hablando una foto si ya está la persona? Vino el ungido, el único ungido. La palabra de Dios dice, no hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aun uno. Todos se apartaron cada cual por su camino. Solo uno que obedeció al Padre en todo. El postrer Adán, que hizo todo lo que no hizo el primer Adán. El que complace completamente el corazón del Padre, el que lo satisface, el que lo glorifica, el único, mi ungido, dice el Señor. Escúchenlo a Él, es el en que tengo complacencia, mi ungido. Y Dios nos habla por el Hijo. Así que ahora necesitamos ser nacidos del Espíritu, ¿verdad? Porque el hombre natural está muerto en el Espíritu, no puede ver, no puede oír y no puede entender. Así lo dijo Jesús, ¿verdad? Él dijo, yo para esto vine, para dar testimonio de la verdad. ¿Saben por qué? Porque yo soy la verdad, dice Jesús. O sea, la verdad no son hechos verídicos, no son palabras, no son dichos, no son hechos. La verdad es una sustancia, es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. No son palabras articuladas. Los hijos de Dios no somos personas que estamos diciendo la verdad. Estamos dando a conocer la sustancia de la verdad, que es Cristo en nosotros. No somos personas discutiendo, debatiendo, a ver quién dice la verdad. Estamos dando evidencia de la verdad que habita en nosotros, que es una persona, que es Cristo. Por eso, cuando comemos de la sustancia de Dios, que es el pan de vida, que es Cristo mismo, no nos convertimos en sectarios. ¿Entiende? Comemos de un mismo pan para hacer un solo cuerpo. Yo ya no puedo ver a mi hermano como alguien distinto a mí, porque somos miembros de un mismo cuerpo y tenemos un mismo ADN.
Así que no somos los que tenemos la verdad. Somos esclavos de la verdad. Habitamos en ella. Nos fue revelado, es evidencia. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad, eso? Porque el Evangelio no es una creencia. Y esto es bien importante poder entenderlo. No somos personas que creemos en Dios. Somos personas que damos evidencia. A ver, quiere decir esto que no está el Evangelio en el terreno del debate. Supónganse que una chica queda embarazada y dice, este hijo que tengo en mi panza es de tal persona. Viene esa persona y dice, no, no es mío. Van a un juez. El juez tiene que escuchar a los dos. Y por respeto, por honra, tiene que creerle a los dos. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece un examen de ADN, que es la evidencia. Y cuando aparece la evidencia, ¿qué valor tiene lo que crea uno o lo que crea el otro? Nada. Fuimos creyendo a Dios, pero después Cristo se manifestó y apareció la evidencia, y eso ya no está en el terreno del debate. Los cristianos no nos manifestamos en el terreno, no discutimos acerca de la verdad. Damos evidencia, fruto de Cristo al mundo para que lo pueda ver. Eso es muy distinto. Así que ahora, al hombre destituido, que todavía se proyectaba al que había de venir, como dice el escritor de Hebreos, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Enoc. ¿La fe en quién? En el que había de venir. Ellos caminaban como mirando al invisible. Y cuando Dios habla una sola cosa. ¿Qué dice el Padre? ¿Qué dice? Cristo dice. Cuando Él se da a conocer, el Padre se da a conocer su voluntad, lo que está expresando es Hijo. Dios nunca habló otra cosa que no sea Hijo. Se da a conocer por el Hijo. O sea que cuando el Padre hablaba, siempre hablaba Hijo. Los antiguos no podían hablar Hijo, pero todo lo que recibían era Hijo. Y vino. Y se encarnó y no saben qué vimos de Él. ¿Qué vimos? Su gloria. La gloria a la que tenemos que ser devueltos todos los que vamos a Él. A la gloria en la que fuimos creados. De donde nunca debimos haber salido. Así que los apóstoles se les revela a Cristo como la palabra. ¿Qué es lo que no le podía ocurrir a los antiguos? Así que ahora a los apóstoles se les revela Cristo como la palabra, y las cartas apostólicas no es una lista de comportamiento. Las cartas apostólicas es la expresión de una evidencia. La doctrina apostólica, ustedes pueden cambiar la palabra doctrina por experiencia apostólica. Ellos están contando la evidencia que da el Cristo que habita en ellos, que es revelado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela al Hijo y el Hijo nos revela ¿a quién? Al Padre. Así que a ellos se les revela a Cristo y lo escriben como la primera experiencia en Pentecostés. La gente decía, tan locos, tan borrachos. Y viene Pedro y dice, no, mira, estos no están ni locos ni borrachos, no tienen ni idea lo que les está pasando. Pero ¿saben qué es lo que les está pasando? Lo que profetizó Joel. No lo podemos explicar, pero hoy hay algo, una evidencia, una vida que se manifestó en nosotros, que no podemos contenerla y no sabemos cómo explicarla. Así que el Espíritu Santo
le fue revelando a los apóstoles la evidencia de esa vida que es Cristo en nosotros. Y Pablo dice: yo fui enviado para revelarles el misterio de su voluntad, el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, desde los siglos y las edades, que es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esto nadie, desde antes de que todo fuera creado, nunca Dios había revelado por qué había creado todas las cosas. Cuando Pablo habla en los Romanos diciendo el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, y ese misterio es Cristo en nosotros, quiere decir que el Cordero fue inmolado en la eternidad de Dios. Aunque en el cronos del hombre ocurrió hace 2000 años, esto ocurrió antes de que todo fuera creado. Y esa verdad, a lo largo de los siglos y de las edades, nunca fue revelada hasta que vino Cristo, y por medio de su Espíritu nos es revelado Cristo como la palabra, como la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Así que los apóstoles tienen esta experiencia, pero no la pueden transferir a lo largo de la dispensación de los tiempos. Entonces, ¿qué hacen? La escriben. Y nosotros podemos leer la Escritura, pero jamás se nos va a revelar Cristo como la palabra, a menos que el mismo Espíritu que le reveló a los apóstoles a Cristo como la palabra, nos la revele a nosotros. Así que hoy podemos llevarnos un montón de verdades bíblicas sin que se nos revele Cristo como la palabra eterna, el motivo por el cual fueron creadas todas las cosas, por el cual todo se sustenta. Así que uno, cuando llega a entender esto y el Señor dice: miren, yo vine a dar testimonio de la verdad, para eso vine. Y el que es de la verdad, oye. ¿Escuchan? El que es de verdad, oye mi voz. Él le decía a los religiosos de aquella época, a los escribas y fariseos, le decía: ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mis palabras. Porque ¿quién era la palabra? Él. Ellos conocían la Escritura como nadie. Dice: nadie conoce la Escritura como ustedes. Ustedes les enseñan la palabra a todo el pueblo. Pero ahora, Él le dice: todo lo que ustedes enseñan, lo que estudiaron toda la vida, las Escrituras de las cuales ustedes son maestros, hablan de mí. Y yo estoy frente a ustedes y ustedes no me conocen. Podemos leer la Biblia 1.000.000 de veces y que no se nos revele Cristo. Podemos leer el Nuevo Testamento 1.000.000 de veces y que no se nos revele el nuevo pacto. El pacto escrito con su sangre para redención eterna. Y le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿viste todo lo que aprendiste toda tu vida? Te preparaste para una carrera que ni siquiera hay que correr. Todo lo que está escrito nunca te va a revelar mi persona, a menos que nazca de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver. No puedes oír, no puedes ver. Y después Pablo nos revela y nos dice: el hombre natural no puede ver, no puede oír y no puede entender. No percibe y tampoco puede las cosas del Espíritu, porque solo se discierne a través de su Espíritu. Hay un solo maestro. Y ya
el Señor lo venía revelando a través de Ezequiel y de Jeremías. En aquel tiempo haré un pacto con ustedes. Y ya no va a ser con machos cabríos, con animales, con sangre de animales, sino que mi Hijo, el Cordero de Dios, un pacto eterno, una vez y para siempre. Y nosotros hoy somos parte de ese pacto eterno. Y dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿De qué mente? De la mente de Cristo. O sea que si yo no opero en la mente de Cristo, nunca voy a poder ser transformado. Puedo pasar toda mi vida sirviendo a Dios, toda mi vida diezmando, ofrendando, sirviendo a los pobres, y nunca ser transformado a la imagen de Cristo para poder ver, oír, entender y disfrutar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la pregunta crucial en este punto es ¿cómo le conocemos o no? Porque esto, escuchen, esto está en el eje gravitacional del Evangelio. El Señor dijo esto. En Mateo capítulo 7 dijo, miren, y digo, así como tantos otros pasajes que revelan ese momento, lo han escrito para cada uno de nosotros, llega esta verdad eterna, esto va a ocurrir, hermanos, va a ocurrir, esto va a ser así. Juan en la revelación dice, miren, esto para ustedes está en el futuro, pero esto ya pasó. Esto yo ya lo vi, esto ya ocurrió. Jesús nos está contando algo que ya ocurrió en la eternidad de Dios. Para nosotros está en el futuro, pero en la eternidad de Dios esto ya ocurrió. En ese día, en aquel día, ustedes me van a decir en tu nombre, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos mucho milagro. ¿Hay pecado en eso? ¿Hay pecado en profetizar? ¿Hay pecado en echar demonios? ¿Hay pecado en hacer milagros en nombre de Jesús? Todas son cosas buenas. Y Jesús le dice, nunca los conocí. Nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos hablando de otra cosa que no sea de una sustancia. O sea, no se trata ni de lo que decimos. No es quien dice Señor, Señor. No es quien predica. En esa lista hay pastores, hay líderes, hay profetas, hay hombres con dones. Hay obras de sobrenaturalidad, pero ninguna de todas esas cosas es una señal de aprobación de Dios. Dios no los conoce. Y Jesús dice algo. Dice, los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es el que encarnó la palabra? Cristo. ¿Quién es el que expresa solo la voluntad del Padre? Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede expresar la voluntad del Padre por más que sirva, por más que profetice, por más que eche fuera demonios y haga milagros. Nadie expresa la voluntad del Padre si no es el Hijo. Dios solamente ve, escucha y conoce todo lo que está en el Hijo. La solución que el Padre proveyó es incluirnos en el Hijo. Nosotros fuimos creados en Él, ¿verdad? Destituidos. Ahora estamos
Podemos estar con Dios, pero no en Dios. ¿Y ahora qué hace Jesús? Nos reúne en Él y nos devuelve ¿a dónde? Al Padre. ¿Y dónde estamos ahora? En Él. Ya no podemos actuar como si Dios viniera a mejorar nuestra vida. Ustedes lo saben eso, ¿no? Que el Evangelio no es para mejorar nuestra vida. ¿Lo saben o no? O me dicen que sí por compromiso. Ustedes supónganse que entran a un velorio. Ven el cajón con el muerto ahí. ¿Se le ocurriría a alguno de ustedes decir, ¿cómo hago para mejorarle la vida acá al muerto? El Evangelio no es para mejorarle la vida a gente muerta. El Evangelio es para resucitar muertos. O sea, el Evangelio no trabaja en un hospital. El Evangelio trabaja en un cementerio resucitando gente muerta. Y cuando nosotros vamos a Cristo, vamos en forma individual. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos coloca en Él, nos pone en su cuerpo. Entonces ya no soy alguien individual, sino que formo parte de un todo de Cristo. Y la vida de Cristo es mi vida. Y el gran milagro del Evangelio, que cuando el Padre me ve a mí, ¿a quién está viendo? Al Hijo, porque yo estoy en Él. Es la gran diferencia entre ser perdonado y ser justificado. ¿Sí entienden eso? Supónganse que vos haces algo y alguien te perdona. Listo, hagamos de cuenta que no pasó nada. Estás perdonado. Pero lo que no puede es borrar lo que hiciste. ¿Quién es justo? Aquel que no pecó nunca. ¿Quién es el que no pecó nunca? Cristo, el único. Cuando Él nos coloca en Él y el Padre nos ve a través del Hijo, ¿qué está viendo? Alguien que no pecó nunca. Eso se llama justificación. El Padre nos ve como si nosotros hubiésemos vivido la vida del Hijo. Y cuando Él estaba en la cruz, el Padre lo veía a Él como si hubiese vivido mi vida y la tuya. Amén. Así que somos justos, ¿por qué? Porque estamos en ¿quién? En el justo. Somos hijos porque estamos en ¿quién? En el Hijo. Somos santos porque estamos en ¿quién? En el Santo. Pero Dios no nos mejoró. El Evangelio no se sustenta en tu obediencia ni en la mía, sino en la obediencia de Cristo. Porque estamos en Él, Dios nos ve obedientes, justos, completos en Él. ¿Sí se entiende o no? Ahora el punto es este. Si nosotros, el día que estemos cara a cara, no va a contar si te congregaste 30 años, aunque llevan 10 años, ¿no? Más o menos. 6 años. Ah, bien jovencito. Bueno, que llevan 6 años, supongo que llegan a 30 años. Amén, ¿no? Bueno, ¿qué? Si el Señor le da vida acá al Pastor Mario, ¿verdad? Amén. Así que vos no vas a poder ir adelante al Señor y decir, pero yo serví 30 años en la iglesia Familias de Dios allá en Corrientes. El Señor te va a mirar así. ¿Y qué tiene que ver? Yo solo conozco los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo solo conozco todo lo que está en el Hijo. Lo único que va a contar ese día es si Él nos conoce. Y el punto es este: cómo Dios nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Cuando entendemos esta verdad y empezamos a leer todas las cartas apostólicas, nos vamos dando cuenta que todo se trata del conocimiento. Todo
lo que Dios es y todo lo que Él produce es para darse a conocer. Se trata del conocimiento. Entonces, para ir cerrando, 2 Corintios 4:6 dice esto: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿A qué no saben para qué? Para la iluminación. ¿De qué? Del conocimiento. ¿De qué? De la gloria de Dios, mediante su Hijo. Para eso fuimos creados. O sea que Cristo es la meta, pero además es el medio que me conduce a la meta. Es el poder que me conduce a la meta. Y cuando la palabra de Dios habla de conocimiento, esta palabra que utiliza en Corintios, en Filipenses, es esta. La misma que utiliza cuando dice: y José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. El conocimiento es cuando dos personas se unen, se hacen una. En el momento en que somos engendrados, somos hechos uno con Cristo. Y con esa primera semilla de mostaza de fe, en el momento en que somos engendrados por el Espíritu, comienza una modelación a la imagen de Cristo, comienza nuestro conocimiento. El conocimiento es una dinámica, ¿verdad? Un chico que está en primer grado tiene menos conocimiento que uno que está en séptimo, póngase, ¿verdad? Pero no es que el que está en séptimo conoce más, sino que llegó primero, digamos. Ese que está en primero va a llegar hasta ahí, solo que es una dinámica el conocimiento, ¿verdad? Pero si uno le habla al que está en primero de lo que le enseña a los que están en séptimo, ¿qué va a pasar con los de primero? No van a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son niños todavía, porque son inmaduros. Y Pablo dice de los hermanos de Corintios, dice: llevé verdades tan tremendas, el misterio de su voluntad. Tengo tantos para contarles y no pude, porque son niños espirituales, no maduran. Nosotros hablamos sabiduría de Dios a los que han alcanzado madurez. Entonces cuando Dios dice aceleren, no está diciendo llenen la agenda. No, porque la obra la hace Dios, no nosotros. No es llenar la agenda, es acelerar los procesos de asimilación de esta verdad que es Cristo en nosotros. Hay que morir para que Cristo crezca en nosotros y Él sea quien produzca la obra, y no nosotros, para que la obra sea divina y no humana. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, de una sola manera. Es estando crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Las 24 horas. Pablo dice esto: yo estoy crucificado con Cristo todo el tiempo. Desde que al Padre le agradó revelarme al Hijo, no busquen más a Pablo. Pablo no está más, no lo busquen más, no está. Pablo está muerto. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, para que la vida de Cristo sea manifestada. Dios no nos mejora, no nos hace mejores, nos pone en una cruz, hermano. Todo lo que está en nosotros tiene que morir, no tiene que ser mejorado, tiene que morir para que la vida de Cristo se manifieste. Dios no mejora tu carácter, te tenés que morir para que lo que aflore sea el carácter de Cristo en vos.
No es lo mismo. Tenemos que comprender cabalmente la enorme diferencia que hay entre vivir para Cristo a que Cristo viva su vida en mí. Son opuestas. Alguien te dice, yo quiero vivir para Cristo, y suena bárbaro, pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a que Cristo viva su vida en nosotros. ¿Se entiende o no? Miren, digo, porque comprender esto cambia el abordaje, completamente. Porque si no, yo me estoy esforzando para actuar como Cristo, ¿verdad? Si toda la vida yo me estoy esforzando para actuar como actuaría el Señor, me la voy a pasar toda la vida sufriendo y nunca jamás voy a lograrlo y voy a vivir una permanente frustración. No hay obra humana en la iglesia, la obra es divina. Había una película de una historia real de una mujer que le secuestran a su hijo y se convirtió, porque salieron a la calle, se convirtió como hacen ahora, ¿no? En una cuestión de Estado. Entonces el Estado dijo, por favor, como sea, pero encuentren al hijo de esta mujer. Por la prensa, por todo este lío. Y como no lo encontraban, le trajeron otro chico. La madre cuando lo vio dijo, pero ese no es mi hijo. Bueno, más o menos, o sea, más o menos la misma edad, más o menos el mismo pelo. Es lo mismo. ¿De verdad? O sea, ¿qué locura nos puedes hacer creer que Dios va a pasar por alto esto? Dios no quiere nada que se parezca a su hijo. Dios quiere a su hijo. Dios no quiere gente actuando como Cristo. Quiere a Cristo actuando en nosotros. Es completamente distinto. Una cosa es estar crucificado juntamente con Él y otra cosa es actuar conforme a mis fuerzas y a mi voluntad como Cristo. Eso es una obra humana, pero cuando yo muero, el que obra es Él. Escuchen, y más vale que la obra lo hace Él, más vale que la haga Él, porque si uno en vano trabajan todos los edificadores. A ver si puedo terminar. Entonces, dice así el apóstol. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Quiénes aman a Dios? Dice, el que me ama, guarda mis. Quiere decir que la única manera en que Dios le dice amor es aquel que guarda sus mandamientos, que hace su voluntad. ¿Y quién es el único que hace su voluntad? Su Hijo. Su Hijo. Ninguno de nosotros puede hacer su voluntad, solo su Hijo. Todo lo que está en el Hijo es lo que hace la voluntad del Padre. Y son los que Él conoce y son los que le aman. A esos yo le voy a revelar, y no traten de imaginárselo porque no está en nuestro disco rígido. Es como querer explicarle cómo es el color amarillo a un ciego, ¿me entiendes? De nacimiento. No está en tu disco rígido, es cosa que ojo no vio. No te lo podés imaginar. Ni oído yo. Ni han subido al corazón del hombre. No está en nuestra imaginación. No hay manera. Es lo que Dios tiene para revelarnos en su Hijo. ¿A quién? A los que están en Él. A los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, a los que están en Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque es el único que lo revela. Nunca el pastor te va a revelar a Cristo, jamás.
Hay un solo Maestro, uno solo, es el Espíritu. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él no hace otra cosa, no puede hacer otra cosa que no sea hablarles de mí. Él le va a hablar de mí, le va a recordar todas las cosas que yo les he mandado. Él me glorificará porque tomará de lo mío, lo hará saber. Es lo único que hace el Espíritu Santo, revelarnos al Hijo. Y el Hijo nos revela al Padre, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, escuchen, nadie. Cuando Dios dice nadie es... ¿Viste cuando vos le decías a tu esposa, vos nunca me escuchás? No es nunca, 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 ¿no? Pero cuando Dios dice nadie, es nadie. Nadie, nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿A qué no saben para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Saben qué es lo que Dios nos concedió? ¿Qué nos concedió Dios? Dios nos concedió una sola cosa. ¿Qué? A su Hijo. Y en Él todas las cosas. Lo concedido no es salvación, redención, perdón, porque Dios no puede dar nada de todo eso fuera de su Hijo. Dios nos dio a su Hijo en donde está la salvación, la redención, el perdón, el amor, el gozo, todo, porque Él es el todo y en todos. Y cuando nosotros hablamos de lo concedido, hablamos de la plenitud, de estar completos en Él. Cuando dos hijos de Dios que están en Cristo hablan de lo concedido, ¿sabe qué están haciendo? Están adorando. Dios a eso le dice adoración. ¿Saben qué hablan dos hermanos que están criticando? De su insatisfacción, de su descontento. Amén, ¿no? El Espíritu nos revela lo concedido al Hijo y en Él todas las cosas, lo cual también hablamos. ¿Qué hablan dos hermanos cuando se juntan? De lo concedido. Hermano, todo lo puro, lo santo, lo que es de buen nombre, Dios lo puso al alcance de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para expresarlo, porque expresamos ¿qué? Gloria, Cristo, lo concedido. No hablamos otra cosa, no debemos hablar otra cosa, porque para eso fuimos creados. Hablamos de lo concedido con palabras no enseñadas con sabiduría humana, sino que la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo... Y cuando Dios, mientras nosotros hablamos Cristo, Dios por su Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué hace? Ajusta el lenguaje. Por eso le decía el Señor a los fariseos y escribas: ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Cuando la palabra es manifestada, el lenguaje se ajusta. Y no predicamos un evangelio humano, terrenal, temporal, sino un evangelio eterno. Porque el evangelio no es un mensaje, hermano, es una persona. Es Cristo el evangelio. Amén. Y termino con el último pasaje, porque acá Pablo da la clave. Estén atentos, porque esta es la clave. Y con esto terminamos. Filipenses 3, 7 al 10 dice esto: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Esto es fundamental poder entenderlo. Porque lo que Pablo considera pérdida es lo que la mayoría tiene por currículum. Todos sus títulos,
sus logros personales, su talento, su capacidad, su inteligencia humana, todo es pérdida. Lo que Pablo está diciendo, que cuando él fue a Cristo no dejó el pecado. Pablo no dejó el pecado. Pablo dejó a Pablo. Pablo está crucificado juntamente con Cristo. Todo lo que nosotros consideramos incluso y llamamos mal llamadas bendiciones, él las dejó, las crucificó, las puso en la cruz. Digo mal llamado porque es capaz que uno le dice bendición a irse de vacaciones o una casa nueva o un auto nuevo o un par de zapatos. Las bendiciones en Cristo son espirituales, no terrenales. ¿Quién tenía bendiciones terrenales? Los hombres del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque no era un pueblo espiritual, no había nacido del Espíritu. Pero ahora en Cristo todas las bendiciones son porque nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. Una casa se te rompe, el auto también, los zapatos también, pero las bendiciones espirituales son eternas. ¿Y cuántas bendiciones recibimos en Cristo? Todas, con toda bendición espiritual. Pero no está operando en regiones terrenales, sino ¿dónde opera? En regiones celestiales. No le podemos decir bendición a cualquier cosa. Nuestra salvación, la redención por su sangre, son bendiciones eternas que no se gastan, no se pierden, no se extravían. Y que podemos decir, como dice Pablo en su mente apostólica, porque se le había revelado el misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, diciendo, he aprendido a gozarme en todas las circunstancias, porque las bendiciones son espirituales. Entonces, tuve hambre y no tenía para comer, tenía frío y no tenía para abrigarme. Las pasé todas y me gozo. Y me gozo en lo que padezco por Cristo. Y me gozo en lo que padezco por ustedes. Me gozo en las tribulaciones. Porque estoy completo en Él. Porque mi vida y mi plenitud no depende de las cosas que ocurren en este mundo, sino de Él, que es el todo para mí. ¿No? ¿Saben qué quiere decir eso? Porque dice la palabra también que en Cristo todas las promesas en Él son un sí y un... ¿Cuántas promesas? Porque ¿dónde están las promesas? En Él. ¿Y dónde estamos nosotros? Si nosotros estuviéramos fuera de Cristo, Él te dice, bueno, te doy esta. ¿No es cierto? Bueno, si te portás bien y lees la palabra y meditas en ella día y noche, te voy a dar esta. Pero ahora, ¿qué hizo Dios? Agarró el que estaba allá afuera y lo colocó donde están todas las bendiciones. ¿Dónde está? Todo. Amén. O sea que somos un pueblo que no está esperando bendiciones, hermano. Vivimos en el cumplimiento de las bendiciones y en el cumplimiento de las promesas, en el curso de todas ellas, solo que para que ello se ponga de manifiesto, debemos conocerle. ¿Cómo voy a valorar lo que no conozco? ¿Cómo voy a disfrutar lo que no conozco? Si conoces el 1% de Cristo, ¿cuánto le vas a disfrutar? ¿Por qué hay hijos de Dios que están en Cristo y tienen familias rotas, matrimonio roto, hijos? ¿Por qué? Porque Cristo, como la salvación, todavía no abordó su matrimonio, su familia, sus hijos. ¿Por qué? Porque es la medida de conocimiento de aquel que es la salvación. Porque Él vino completo a mi vida, pero no puedo disfrutar lo que no conozco.
Entonces Pablo dice, estimado todo como pérdida. Y ciertamente aún las estimo todas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido. Y cuando Dios dice todo es hasta lo que me gusta, hasta lo que no es pecado. Porque no somos gente llamada al éxito, sino a la voluntad de Dios, a la expresión de Cristo en nosotros. Amén. Dígame que a alguno le estoy pegando una patada en los dientes. Levante la mano. Amén. Bien. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado ¿dónde? En Él. Repasamos y terminamos. Lo he estimado todo como pérdida, todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en Él. ¿Cómo se conoce a Cristo estando crucificado? Para que haya menos de mí y más de Él. Menos de mi carne, más de su espíritu. Cuanto más hay de Él, más le conozco. Amén. Y cuando estoy crucificado completo, ¿verdad? No solo lo que no me gusta, sino completo. Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y cuando eso ocurre, comienza una dinámica. Y cuanto más le conozco, más le disfruto, más me gozo, más plenitud, mayor gracia, mayor disfrute. Y de esa plenitud tomamos todo, dice Juan, y gracia sobre gracia. Eso no viene por orar, no viene por ayunar, no viene porque el pastor te ore. No. Menos de mí, más de Él. Amén. Y termina diciendo, ¿saben para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. Aceleren, hermano, aceleremos este proceso de asimilación de esta eterna verdad que es Cristo en nosotros. Es perdiendo la vida como se gana. Cerremos nuestros ojos. Señor, en el nombre de Jesucristo, que algo espiritual, eterno, poderoso, extraordinario pase en nuestra vida ahora, en esta noche. Que se abra una puerta espiritual en nuestra vida que nos permita comenzar a ver esta gracia infinita derramada en la cruz del Calvario, pagando un precio imposible de pagar para que yo gratuitamente pueda, por tu Espíritu, conocerte. Señor, te ruego que nadie se pierda de todos los que están en este lugar. Que todos, cuando dentro de poco, porque la vida del hombre es fugaz, estemos cara a cara contigo, puedas decir de cada uno de nosotros: hijo, te estaba esperando, te conozco, entra al reposo de tu Señor, has hecho lo que esperabas, lo que yo esperaba de ti, mi Hijo, Cristo. Glorificate en cada uno de mis hermanos, glorificate en nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, por tu gloria eterna en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo, hermanos, yo estoy comprometido hasta los huesos a vivir este evangelio real junto a ustedes hasta que el Señor nos venga a buscar. Pero dejemos de ser evangélicos.
Dejemos de perder el tiempo. ¿No fuimos llamados a eso? Fuimos llamados a dar a conocer a Cristo su gloria. Esa es nuestra naturaleza en Cristo. Espero verlos muy pronto. Muchas gracias.